La clase de lectura en grado noveno. Vamos a trabajar unos textos enfocados en la vida y obra de la artista mexicana Frida Kahlo. Lo vamos a hacer a través de nuestra página BrainPod en español. Aquí tenemos una animación que nos permitirá conocer detalles importantes en la vida de Frida. Vamos a tener unas lecturas que están relacionadas con frases de esta artista, ¿cierto? Frases que de cierta forma la identifican, la representan y que a través de estas frases podemos hacernos una idea del pensamiento y la postura que tenía Frida hacia el arte, hacia la pintura y hacia el cuerpo, por ejemplo. También vamos a hablar de su relación con Diego Rivera, vamos a hablar de aspectos importantes en la historia de la vida de esta pareja, vamos a hablar sobre su salud, sobre esa enfermedad que contrajo de niña, sobre el accidente que tuvo, vamos a hablar sobre su arte y sobre lo que representa Frida para la identidad mexicana, para movimientos sociales que luchan por los derechos de la igualdad, como es el caso del feminismo, por ejemplo. En algunos países la imagen de Frida es un símbolo en esas luchas. Entonces, de cierta forma, esto, y obviamente tenemos también un cuestionario que vamos a resolver en clase y otro que vamos a dejar para la casa. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente en este momento es observar esta animación y después vamos a entrar a desarrollar ya las actividades en nuestra clase. ¡Qué nombre tan largo! Su madre era mexicana y su padre alemán. Se crió en Coyoacán, que en ese entonces estaba a las afueras de la Ciudad de México. De pequeña su padre la animó a practicar deportes, algo poco común para las niñas de su tiempo. Pero a los 7 años se enfermó gravemente de un mal viral llamado polio, que le debilitó los músculos de la pierna derecha. Usó faldas largas durante casi toda su vida, en parte para esconder su pierna. De niña, Kahlo fue testigo de una serie de luchas sangrientas entre grupos armados en la Ciudad de México. Esto ocurrió durante la Revolución Mexicana, que duró de 1910 a alrededor de 1921. En ese entonces había una enorme desigualdad social, unos cuantos ricos y la mayoría muy pobres. La revolución buscaba mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Debido a sus experiencias, Kahlo se convirtió en una fuerte defensora de los derechos de los campesinos. Más adelante, en 1925, sufrió un accidente en un tranvía que le fracturó la columna vertebral y la pelvis, le dislocó el hombro y le provocó otras lesiones terribles. Quedó tan mal herida que nunca pudo tener hijos. Para aliviar el aburrimiento de su recuperación y para hacer frente al dolor y la tristeza del accidente, empezó a pintar. En sus pinturas, Kahlo exploró su identidad, es decir, que buscaba saber quién era ella. De hecho, 55 de los 143 lienzos que pintó fueron autorretratos. Sus pinturas exploran su posición como mujer, su ascendencia mixta, su turbulento matrimonio con el pintor mexicano Diego Rivera, el dolor de sus heridas y su compromiso con la política revolucionaria. Muchas personas consideran que sus pinturas son ejemplos del surrealismo, un movimiento artístico de principios del siglo XX que usaba la imaginación y los sueños. Muchos de sus cuadros son fantásticos, pero Kahlo nunca se pensó a sí misma como surrealista. Sí, tenía algo de bigote, pero en sus pinturas lo resaltaba, quizá para criticar las normas tradicionales de belleza,
o para explorar su experiencia de ser mujer. Frida Kahlo tomó los colores vivos y el simbolismo dramático de la cultura mexicana, y los combinó con tradiciones del arte europeo. En una pintura llamada El Venadito, pintó su cabeza sobre el cuerpo de un ciervo herido por flechas. Las flechas en el lomo del ciervo sugieren el dolor de sus heridas, junto con las fallidas operaciones a las que se estaba sometiendo para quitarse el dolor. Pero tal vez también evocan el martirio de San Sebastián, un tema popular en el arte europeo. También hace referencia a la danza del venado, un baile ritual que danzan los indígenas yaquis y mayos en México, y que tiene que ver con la cacería del ciervo y el culto a la naturaleza. En las dos Fridas, pinta dos versiones de sí misma, una en ropa tradicional mexicana y otra en ropa europea. Una vena conecta los corazones de las dos mujeres, y de un extremo brota sangre. Pintó este cuadro poco después de su divorcio con Diego Rivera. Si pones atención, verás que la Kahlo mexicana tiene en la mano un retrato de Rivera. Símbolos como los corazones expuestos y el cielo tormentoso sugieren el dolor que sentía. Fíjate en que uno de los corazones está roto mientras que el otro está entero. La pintora parece sugerir que Rivera solo amaba su lado mexicano. El cuadro llamado Raíces, a primera vista, parece un poco más alegre. Tiene el pecho abierto, pero en vez de un corazón roto, sale una planta que la conecta con el suelo. Ella parece estar obteniendo fuerza de la tierra y al mismo tiempo dando vida a la planta. Aunque también la misma planta que la conecta con el suelo parece atraparla. Ajá, en muchos sentidos Kahlo tuvo una vida infeliz. Y sus últimos años estuvieron llenos de dolor, incluso le tuvieron que amputar una pierna. Murió el 13 de julio de 1954 cuando tenía solo 47 años. Su arte está lleno de tristeza, pero también expresa el orgullo de su herencia mexicana y la alegría de ser mujer. ¿Qué opinas? Sí, a mí también. Bueno, entonces la idea es que podamos revisar el Classroom para observar cuál es la actividad que deben presentar. Y con eso llegamos al final del resumen del día de hoy. Muchas gracias.